Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en nuestro segmento Tiempos de Conquista. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge. Buenas tardes, Colombia. Buenos días, México. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues ya estamos a unos días, a una semana, de estar en nuestro tercer congreso en la ciudad de Tijuana. Así es que los invitamos a que estén pendientes a todos aquellos que están cerca de Tijuana o el mismo Tijuana que puedan asistir, que vean nuestras redes sociales, la página de Busco en Ti, donde promocionamos este evento, el cual vamos a tratar el tema de la paternidad divina de Dios. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, porque ya nos reunimos tanto en México como en Colombia y ahora nuevamente en Tijuana, México, estaremos juntos. Pues sean ustedes bienvenidos al Tiempos de Conquista, porque al que cree todo le es posible conquistar. Hoy vamos a tener un programa que hemos llamado Libres para ser transformados. Sabemos que Dios ha puesto en nosotros un proceso de santidad que entendamos que el concepto de santidad es que somos apartados para Dios, pero eh, esta, este evento que hace para nosotros, esto es un proceso continuo de purificación y de transformación. La santidad es eso, proceso continuo de purificación y de transformación. Encierra mucho más cosas, pero una manera de expresarlo es que nosotros seamos tratados por Dios, nos dejemos tratar por Dios para santificación. Este proceso dura toda una vida. Por eso Jesús ha empezado en nosotros una buena obra y la terminará hasta que el día que Él regrese. Muchas veces nosotros no nos creemos que somos hijos de Dios o comúnmente llamados cristianos. Y eso es muy importante que nosotros tengamos esa certeza en nuestro corazón y nuestra mente. Somos hijos de Dios al haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso hemos hablado en todo este tiempo de Hebreos 11. En cada personaje se nombra por la fe, hicieron tal o cual cosa. Esta fe es una camiseta que tenemos puesta, bien puesta, que nos ayuda a depender y a buscar a Dios. El pasaje del día de hoy lo encontramos en Romanos 6:22. En la versión Dios habla hoy, dice, pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto es, esto si les es provechoso, que esto significa en otra versión, es tener como fruto, dice, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. La Reina Valera dice, el fruto es manifestación de que Cristo vive en nosotros y que somos guiados por el Espíritu de forma permanente hacia la vida eterna. Esto es que el fruto es constante. Por eso Jesús nos dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas. Y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Recordemos también que Jesús, cuando andaba con sus discípulos, vio una higuera y esta higuera no dio fruto. Sabemos que pasó una vez, les mostró a sus discípulos y cuando regresó y la higuera no había dado fruto, la maldijo, porque no tenía fruto. Y eso es algo que también nosotros tenemos que entender. Nuestra vida es bendecida por Dios, pero si no hay fruto, entonces no es porque Dios así lo, 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 lo sea, sino Él simplemente nos enseña que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, es muy importante. Por lo tanto, la santificación es un proceso, como decimos, de manera continua de purificación y de transformación en toda la vida que vivamos en esta tierra. No importando la edad que tengamos o los años que tengamos de conocer. Esto no es de antigüedad. Esto no es como en un trabajo que me jubilo por la antigüedad. No.
No tiene nada que ver si ese fuego se apaga en nosotros. Es un fuego que debe estar de manera constante en nosotros y de crecimiento para nuestra vida. Pues bueno, hoy vamos a seguir viendo a Moisés y las expresiones de fe que él ha tenido de acuerdo a lo que se nos narra en Hebreos 11. Ya hemos visto cómo Moisés primeramente renunció a todo lo que le ofrecía a Egipto con riquezas, placeres y una buena posición, porque él no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que por fe primero renuncia a todo lo de Egipto, pero también nos dice ahí el autor de Hebreos que estuvo dispuesto a dejar Egipto a pesar de que Faraón estaba muy enojado, sin temer a la ira de Faraón, así nos dice el texto, ¿verdad? Y ya estaban sucediendo las plagas, Faraón lo había amenazado de muerte, pero Moisés salió de Egipto sin temer a la ira. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con esta lectura de Hebreos 11 en el capítulo 11, perdón, versículo 28, y también ahí nos habla de esta fe, otra cualidad de su fe, otra expresión, otro hecho, otro acto que hizo Moisés por fe. Y dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Bueno, ¿de qué nos está hablando aquí el autor de Hebreos? Pues sí se refiere a la última plaga en Egipto antes de que salieran libres. Este hecho lo tenemos narrado en Éxodo 12. Ahí es la referencia a la que hace el autor de Hebreos, un pasaje muy conocido porque ahí es cuando se instituye la Pascua. Dios le da a Moisés todo lo que se debe hacer en esta Pascua, que como iremos recordando, ¿verdad? Es una fiesta judía que celebra esa libertad de Egipto. Pero en ese momento veamos que era la primera vez que se iba a celebrar y Dios le da todas las instrucciones a Moisés. Pero lo que nos recalca el autor de Hebreos es que por esta fe él creyó, fíjense nada más, sin tener ningún contexto quizá, Moisés creyó que mediante la sangre de un corderito degollado, las casas de los israelitas podían quedar exentas del exterminio que iba a haber sobre los primogénitos cuando pasara el ángel del Señor. Sí, eso era lo que iba a pasar y Moisés puso toda su fe en ese acto de esparcir, de rociar la sangre en las puertas de las casas de ellos. ¿Verdad? Vamos a recordar rápidamente cuál era el contexto. Entendamos que el pueblo de Israel llevaba 400 años bajo una cruel esclavitud en Egipto, pero Dios empezó a obrar drásticamente en la liberación del pueblo y trajo unos juicios, porque las plagas, eso es lo que fueron, unos juicios, ¿verdad? No voy a decir cada una de las plagas, pero bueno, las primeras tres cayeron sobre todos, judíos y egipcios, ¿verdad? Sobre los israelitas y sobre los egipcios, pero ya a partir de la cuarta, ya solo caían sobre los egipcios. Ya de hecho Moisés le había dicho a Faraón que Dios iba a hacer distinción entre los egipcios y los israelitas, ¿verdad? Sin embargo, Faraón seguía con el corazón endurecido y no los dejaba salir. Pero bueno, faltaba una última plaga, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Saben, esta plaga iba a acabar de señalar a Dios como el único Dios verdadero, porque finalmente eso era lo que estaba pasando. Dios también quería acabar con esos dioses falsos y la creencia en ellos, esos dioses falsos de Egipto. Vamos a ver cómo lo expresa Éxodo 12:12, porque dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito
en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Bueno, esta última plaga sí iba a traer la muerte sobre los primogénitos, incluida incluso la casa de Faraón, considerado por los egipcios como un dios. Así que todas estas plagas eran contra todos estos dioses de Egipto. Y bueno, ¿qué pasa? Dios dice que un cordero debía morir en lugar de ellos, iba a ser en sustitución de cada familia, ¿verdad? Y la sangre de este cordero iba a ser puesta en los marcos, en las puertas de las casas para que no hubiera muerte. Ese era el único medio de salvación. Solamente si estaba la sangre de este cordero rociada en las puertas de las casas. Vamos a recordar cómo dice esto ahí en Éxodo 12:13, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Pascua, de hecho, significa eso, pasar de largo. Este ángel exterminador iba a pasar de largo si veía la sangre en las puertas de las casas. Entonces, como les digo, esa era la única forma de quedar salvo de la muerte en cada casa. Y bueno, aquí les digo, nosotros quizá entendemos y ya conocemos todo lo que significa la Pascua, pero imaginémonos a Moisés. Como les digo, era la primera vez que se iba a celebrar esta Pascua y va más allá de lo que a primera vista pudiera parecer ahora para nosotros. Entendamos todo el impacto que tuvo para Moisés. Nosotros ahora ya conocemos el significado, su tipología y el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero para Moisés era la primera vez, entonces sí es de resaltar la fe que él tuvo y sobre todo en el significado del rociamiento de la sangre del Cordero para salvación. Para Moisés o todo lo que aparece en el Antiguo Testamento sabemos que era sombra de lo que vendría después con Cristo, ¿verdad? Así que Moisés vio la sombra, pero si ponemos atención, realmente lo vio todo muy claro, vio esa sombra muy claramente y por eso es de resaltar esta fe que tuvo. La semana pasada veíamos cómo Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Aquí también podemos ver, pareciera que él hubiera, bueno, más bien lo creemos, entendió con claridad todo lo que significaba la Pascua. De ahí la grandeza de la fe de Moisés y por eso que el autor de Hebreos nos lo resalte como ejemplo y como de testimonio. Y bueno, yendo rápidamente a lo de la Pascua, es muy amplio, no vamos a ver realmente todo, solo algunos detalles a resaltar. Pero, ¿qué pasa? Dios comienza diciéndole a Moisés que esta Pascua marcaría el comienzo del año, o sea, les cambia el calendario, imagínense. Ellos llevaban un calendario civil, ahora les da un calendario religioso y les indica un nuevo mes para que comenzara el año. Estaba dándoles un nuevo comienzo con la celebración de la Pascua. Era como si les estuviera diciendo, a partir de ahora las cosas van a ser diferentes, van a ser nuevas. Y de hecho iba a ser así. A partir de ahí cambiaron las cosas. Ya se iba a celebrar la Pascua. De hecho, no hay una celebración más importante en el Antiguo Testamento que la Pascua. Es el acto redentor más grande que encontramos en el Antiguo Pacto. Así empieza Éxodo 12 en el versículo 2. Voy a leer la nueva Biblia viva que dice:
en el versículo 2, de ahora en adelante este mes será el primero y el más importante del año judío. De ahí vemos la importancia de la Pascua y lo que iba a significar. Como les digo, nosotros ahora ya entendemos el cumplimiento que tuvo esta Pascua en Cristo, pero desde ahí Dios estaba marcándoles que iba a ser algo diferente, algo nuevo, ¿verdad? Y sí, sabemos que toda la Pascua, todo con sus elementos, tipifica a Cristo. Y no veremos todo, solo quiero ahorita enfatizar en las características del Cordero, que tenía que ser apartado, perfecto, o sea, es decir, sin defecto, sin mancha o contaminación, y que fuera sacrificado. Tres cosas muy importantes. Y sabemos que Cristo cumplió con esos requisitos también. De ahí que en el Evangelio de Juan 1:29 leemos: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí se cumplió en él, ¿verdad? El significado de todo lo que estaba diciendo Dios con la celebración de la Pascua y el Cordero. También acá ya en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 1 de 18 al 20, quiero leerles este pasaje muy completo de Cristo y que tiene que ver cómo era este cumplimiento de lo que se nos enseñaba en la Pascua en el Antiguo Testamento. Habla de Cristo y de la sangre. Este pasaje muy hermoso y dice así, lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Qué pasaje tan hermoso donde se nos explica precisamente que Cristo es el Cordero que nos salva, ¿verdad? Aquí como me asombra que dice que él ya estaba elegido desde antes del que comenzara el mundo. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado ni la esclavitud, porque eso es lo que significa el pecado, estar bajo esclavitud. Pero precisamente con la Pascua vemos la liberación que solo puede hacerse y la salvación por medio de la sangre del Cordero. Pero bueno, ¿qué relación tiene la Pascua judía con nosotros ahora que creemos en Cristo? Pues bueno, recordemos también que Cristo celebró varias Pascuas, pero en la última que él celebró, él usó los elementos del pan y del vino y estableció para nosotros la cena del Señor, que es la fiesta correspondiente a la Pascua judía. Esta cena conmemora ahora para nosotros, pues sí, la muerte de Cristo en la cruz, mediante la cual nosotros podemos ser libres y salvos por la fe. Él murió en sustitución nuestra y nosotros al poner nuestra fe en Él también somos salvos. Y bueno, recordemos volviendo al texto de Éxodo 12, que la sangre tenía que ser rociada en los marcos, tenía que hacerse con un elemento, con el hisopo, que es una planta, ¿verdad? Y veamos que este hisopo significa o simboliza la fe con la que nosotros aplicamos la sangre de Cristo en nuestra vida, porque en esa narración el hisopo servía tipo de brocha para poner la sangre en los marcos. Ahora ese hisopo es la fe con la que nosotros contamos para aplicar la sangre de Cristo en nuestra vida y poder ser salvos, ¿verdad? Y no pensemos que la fe de Moisés se quedó allá con Moisés y no.
lo que el autor de Hebreos nos está diciendo ahora a nosotros es que nosotros también podemos imitar esa fe, a seguir esa fe y poder hacer lo que Moisés hizo, nosotros también lo podemos hacer. Todos estos testimonios son para que nosotros también sigamos el ejemplo de cada uno de ellos. Bueno, hace ratito era lo que comentaba, que necesitamos creer en nosotros mismos que tenemos esa fe como Moisés. No, muchas veces lo podemos contar en la historia, pero necesitamos creérnoslas también. Y pues sí, ya para finalizar esta parte, todo cambió ese día para Moisés. Todo, ese día que se celebra la Pascua, ya salieron libres. Fue lo último que hicieron en Egipto. Pidieron oro, alhajas y los egipcios se los dieron, salen apresuradamente, pero algo que me sorprende es cómo Dios ve al pueblo de Israel. Tenemos 3 versículos que voy a leer que se nos enseña una transformación, que es nuestro tema de hoy, como la Pascua y creer en la sangre del Cordero salvó, pero también transformó. Dios ya los vio a partir de ese entonces como un ejército. Dejaron de ser de esclavos para formar ahora un ejército. Éxodo 12:17 en la Nueva Biblia de las Américas dice, guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Fíjense, ya Dios los llama ejércitos suyos. O sea, ya no iban a ser más esclavos, sino ahora eran ejércitos. La siguiente cita, y en Éxodo 12:41, dice ya la narración, y después de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Me encanta esta transformación porque de verdad Dios ya no los veía como esclavos. Quizá ellos se consideraron mucho tiempo todavía como esclavos y su mentalidad seguía de esclavos, pero Dios los veía como su ejército, como un escuadrón, ¿verdad? Como una tropa lista para la batalla. Éxodo 12:51 dice, y aquel mismo día el Señor sacó de Egipto a los israelitas como un ejército en orden de batalla. Esa fue la salida y esa es la libertad verdadera. Ya no ser esclavos, sino ahora con una libertad, pero como un ejército, ¿verdad? Un ejército de Dios, un ejército poderoso y no por ellos, sino porque quien estaba con ellos, que era Dios mismo. Ya no nos veamos tampoco nosotros como esclavos del pecado, ya no somos esos si hemos aceptado a Cristo. Ahora ya somos soldados en orden de batalla, ¿verdad? Porque Cristo ya llevó a cabo su redención. Ahora estamos listos para conquistar todo lo que Dios nos ha prometido porque somos parte de su ejército. Ahí radica nuestra identidad que debe estar basada en cómo Dios nos ve, no como nosotros nos vemos, porque apenas iba a empezar la travesía del pueblo de Israel, pero ya Dios los veía como un ejército conquistador. Así es, siempre es bueno que nosotros volteemos y veamos cómo nos ve Cristo. Siempre Él nos ve con amor, con misericordia, pero no solo nos ve nuestra condición actual, sino ve nuestra condición futura, porque Él empezó una obra y la va a terminar en nosotros. Bueno, hemos estado en estos últimos programas hablando de que estamos en un proceso de transformación, un proceso de la fe que nos permite a nosotros entender que vamos paso a paso, caminando y pudiendo entender lo que va pasando en nuestra vida y que sepamos y creamos que estamos creciendo en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y también con otras personas. Así es que vamos a hacer un pequeño resumen de los últimos versículos que hemos estado viendo, los últimos 5 versículos en los 3 programas anteriores, básicamente. Entonces, esto estamos hablando de Hebreos 11 del 24 al 29. Entonces, visualizamos 6 etapas, 5, pero 6 etapas.
La primera es aceptar el llamado de Dios. La segunda, ahorita vamos a especificar qué es cada uno, renunciar al pecado. La tercera, poner la mirada en Dios. La cuarta etapa, dejar el pecado atrás. La quinta etapa, celebrar la verdadera libertad. Y la sexta, ser limpios del pecado. La primera etapa que decíamos, aceptar el llamado de Dios, se encuentra en el versículo 24 del capítulo 11. Por la fe, Moisés, hecho grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Aceptar el llamado de Dios es admitir que hay otra identidad que tenemos, más allá de la terrenal, porque muchas veces nos identificamos en este mundo con el pecado de este mundo, pero nosotros tenemos otra identidad y es importante verla. Y esto es recibir el ADN de Dios. Recordemos que somos una familia, también somos un real sacerdocio, también somos una nación santa y un pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a tinieblas, dice de tinieblas a luz. Otra versión nos dice para que anunciemos las obras maravillosas de Dios, lo que hace en nosotros y en las circunstancias que estamos y también lo que hace en otras personas. La segunda etapa es renunciar al pecado y eso está en el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Él renunció, Moisés renunció al pecado y eso es lo que nosotros también debemos hacernos. Y esa apartarse de las delicias temporales. Dios ya dijimos que nos apartó, nos hace santos y nos aparta, pero nosotros parece que a veces queremos volver del lugar que Él ya nos sacó. Entonces tenemos que apartarnos de las delicias temporales del pecado y reconocer que hemos vivido alejados de Dios. Esto es un gran paso, renunciar al pecado. Comentamos hace 2 semanas lo que decía Lucas, que la semilla puede caer entre espinos y esta semilla tiene un gran riesgo, ser ahogado por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Así es que renunciar a nada más andar en nuestra vista y en los deseos de nuestro corazón no es lo que Dios quiere. Él quiere que tomemos de Él y de sus enseñanzas. La tercera etapa es poner la mirada en Dios. Y dice el 26 del capítulo 11, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Poner la mirada en Dios es volverse al Padre que nos creó y nos da la salvación a través de Jesucristo y de lo que hizo por nosotros. Pablo nos invita a seguir el proceso continuo de pureza. Esto podemos verlo en Filipenses capítulo 3. Dice Pablo de sí mismo y está hablando, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, dice Pablo, pero sigo adelante a fin de ser mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Proceso de transformación. Y el versículo 13 dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, lo vuelve a reiterar, pero me concentro únicamente en esto, nuestra concentración y nuestra vista y lo que somos tenemos que ponerlo en Jesús. Pero dice, únicamente en esto, olvido el pasado, dejo atrás el pecado y todo lo que traía ese pecado. Y luego dice, y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué tengo por delante? Una vida eterna. En la etapa 4 dice, dejar el pecado atrás. Por lo que dejó, dice el versículo 27 de Hebreos, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ya en programas anteriores dijimos que era ver al invisible. Dejar atrás el pecado poniendo los ojos en Jesús. Y esto lo sabemos y sabemos que en Hebreos nos enseña que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Otra versión dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él es quien, pero debemos dejarnos de
que Él nos perfeccione. Así es que, y termina este versículo de Hebreos 12:2, y se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. A veces nos fijamos más en las circunstancias de vergüenza que podemos tener de una manera. Él hizo a un lado eso, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. A veces podemos ser apenados por nuestro cristianismo, por nuestra manera de comportarnos, por nuestro testimonio. Pero pongamos, decía, el gozo por delante y la alegría. Eso es algo que nos va a llevar a la vida eterna. La quinta etapa es celebrar la verdadera libertad. El versículo 28 de Hebreos 11 dice, por la fe celebró la Pascua, es lo que muy ampliamente comentaba y nos mostraba, ¿no? Y dice, y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Celebrar la Pascua es celebrar la verdadera libertad del pecado por medio de la sangre de Jesús que nos limpia de toda maldad. Sabemos que hemos sido llamados a esa libertad. Ellos sabían que era el momento de salir, pero nos dice Pablo en la carta a los Gálatas, pero no la usemos esta libertad para dar rienda suelta a nuestras emociones, a nuestros instintos. Más bien sírvanse unos a otros por amor. Y nos da una llave que nos permite entender, sírvanse más bien los unos a los otros. El fruto de nuestra libertad es vivir en la luz de Dios y tener comunión entre unos y otros. Sabemos que su palabra nos dice, si vivimos en luz, así como Dios está en luz, entonces el fruto nos va a decir, tenemos comunión los unos con nosotros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El proceso continuo de santificación que decíamos, o de purificación, de transformación, es acordarnos de que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, porque nosotros no podemos afirmar que no hay pecado en nosotros. Nosotros de manera continua, Pablo lo decía, traía una lucha interna que le hacía pecar. Y a nosotros también, con una palabra, con un gesto, con una actitud, podemos pecar nosotros. Y el último etapa es el versículo 29. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ser limpio de pecado es a través del bautismo en agua, porque el pecado nos ahoga y nos lleva a la muerte. Por eso nos ahoga el pecado. Pablo nos recuerda en Romanos 6:3 y 4, dice una pregunta, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? El versículo 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Ese bautismo ejemplifica que fuimos sepultados con Cristo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos para el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, y esta parte es para ser transformados. No es vivir una vida por vivir en este mundo. Es una vida libre de pecado, una vida que celebra ser libres por Jesús. Bueno, pues les agradecemos estar en tiempos de conquista, porque al que cree todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias.